palabra. Señor, no hemos venido para solamente yo hablarla y que el pueblo solamente sea el que va a escuchar, sino todos para meditar en tu palabra. Por lo menos, Señor, danos a cada uno esa responsabilidad, que tengamos esa responsabilidad para hacerlo. Y en el nombre de Jesús, sentados alrededor de la mesa para recibir este pan espiritual en el nombre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto le pueden dar palmas al Señor? Voy a pedir que me ayuden un poco, hermanos, con el volumen. No sé si tal vez me suben solo de volumen a los monitores para no forzar mucho la voz. Y quiero comenzar diciendo que el tema lo he titulado los espíritus de tormento. Y creo yo con todo mi corazón, hermano, que cuando nosotros pues tenemos por lo menos ya por adelantado de qué va a tratar el tema, no cabe duda que todos sabemos de que de alguna manera se va a hablar de batallas. Ahora, a mí me llama la atención cuando nosotros pensamos en las batallas que como cristianos encaramos, como hijos de Dios o como seres humanos, porque el ser humano también encara batallas. Algunas son literales, son físicas y otras son espirituales. Yo le temo más a las batallas espirituales cuando no tengo, hermano, conocimiento contra qué estoy batallando. Usted sabe que si hay una oposición física, usted lo puede analizar, ¿verdad? El problema, dependiendo del tamaño, el peso que tenga aquella persona, usted puede analizar y darse cuenta si está en las condiciones para enfrentar, ¿verdad? Algún reto, algún conflicto. Pero cuando hablamos de lo espiritual, no cabe duda de que puede ser más peligroso si nosotros no tenemos el conocimiento contra qué estamos batallando. Y entonces yo veo que una de las batallas más complicadas para enfrentar nosotros como hijos de Dios es batallar contra tormentos. Oigan lo que le estoy diciendo. Esta batalla de tormentos es una de las más comunes dentro del pueblo de Dios. Es decir, la mayor parte de la cristiandad está siendo afectada a través de ataques de una entidad o potestad que se identifica como tormentos. Mucho cristiano está siendo atormentado. Hay mucha gente, hermano, que sufre tormentos. Entonces pareciera que es un tema común. Sin embargo, a pesar de que es común, muchos no han logrado cómo tener victoria sobre este tipo de batalla. Es común. Si usted le pregunta a alguien que está a su lado si ha estado en tormento alguna vez, le va a decir que sí. En alguna etapa de la vida como cristiano ha tenido momentos de tormento, no lo va a negar. No sé si usted es consciente de eso. Ahora, es común el tema, como es común también hablar del tema, el espíritu de enfermedad. Es común. ¿Quién no ha estado batallando con una enfermedad? Pero entonces, no por ser común significa que la gente sabe cómo enfrentarlo. Y ese es ahí el problema. Porque en primer lugar, yo quiero definir por lo menos dos tipos de tormento. La razón por qué el tormento se experimenta. Primero, es al que yo llamo tormentos por actos conscientes. Y hay tormentos por actos inconscientes. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, en primer lugar hay gente, cuando hablo de tormentos por actos conscientes, me refiero a aquellas personas que han cometido un pecado en cualquier nivel. Cuando hablo de pecado puede ser en el nivel de transgresión, en el nivel de pecado o en el nivel de iniquidad. Todos se entienden en el concepto de que son pecados, pero los términos transgresión, pecado o iniquidad nos definen diferentes niveles de ofensa contra Dios. Hay unos que pecan en transgresión y entonces cuando uno peca en transgresión se hace daño a sí mismo. Esto lo he venido explicando muchas veces. Pero cuando alguien peca en pecado, no solamente se hace daño a sí mismo, sino que daña a otra persona o a otros que están a su alrededor.
Pero cuando alguien peca en iniquidad es mayor. No solamente se hace daño a sí mismo, sino que hace daño a sus descendientes, a sus generaciones. Es un problema de carácter generacional. Entonces puede ser que conscientemente se cometa alguna falta en los 3 niveles que acabo de decir. De tal manera que entonces eso es considerado que aquella persona puede, hermano, mientras no confiese su pecado y se aparte, estar teniendo tormentos en su vida que son conscientes por causa del pecado. Pero inconscientemente, pues es cuando no ha pecado a la manera de otros. No ha cometido un pecado, vaya, que podríamos mencionarlo: adulterio, fornicación, un crimen, un robo, cualquiera de esos pecados. Cuando alguien realmente no ha pecado de esa manera, puede ser inconscientemente que esté siendo atacada por un espíritu de tormento. Como no conoce, como no atribuye que aquello que comete es un pecado consciente, entonces mucho menos se entiende cuando puede estar bajo la opresión de un ataque, de un espíritu de tormento. Ahora, aquí hay algo más que tengo que explicar también, que usted notará que lo he titulado los espíritus de tormento. Estoy utilizando un término plural, no singular. Singular sería el espíritu de tormento, ahí nomás. Pero al usar los espíritus de tormento, ahí tiene que haber explicación de lo que significa. Y entonces lo que me llamaba a mí la atención, que la palabra tormento es el operativo. Y cuando le decimos espíritu de tormento, estamos hablando de que van a haber otras entidades, digámoslo así, como agentes que son otros espíritus o varios espíritus que llevan a cabo el tormento. ¿Me doy a entender? Entonces, el tormento es el plan del enemigo. El tormento es la operación que el reino de las tinieblas lanza contra una persona. Pero quienes realizan el operativo son espíritus, son agentes, y estos pueden ser diferentes uno a otro, y esto es lo tremendo. Entonces, cuando yo hablo de tormento, tenemos que empezar a abrir nuestro entendimiento de que se trata de batallar con diferentes cosas. Fíjense qué interesante esto, con diferentes cosas. Ahora, déjeme explicarlo de una manera práctica. Por ejemplo, cuando un país está en conflicto con otro y tiene una estrategia, un operativo que va a realizar, le pone nombre. Yo estaba recordándome cuando Estados Unidos invadió, me parece que, no sé si invadió a Irán, a Kuwait, ¿verdad? Creo que era el presidente Bush el que estaba, el papá. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llamaba el operativo? Tormenta del desierto. Fíjense que ustedes están bien para las noticias, estarán así para los versos bíblicos. Aleluya. Ya empecé yo, ¿verdad? No, sí están bien ustedes. Entonces me llamó la atención eso. Fíjense que el operativo se llamaba Tormenta del Desierto, pero quienes la realizaron fue, entre ellos, la Fuerza Aérea, los Marines, como le dicen, y el ejército, tropas que terrenalmente avanzaron, otros por el aire y otros por el océano. Entonces ahí estamos hablando de 3 fuerzas para llevar a cabo un operativo llamado Tormenta del Desierto. Y entonces, del mismo modo, así hay también dentro de las batallas que nosotros encaramos. Repito, encaramos, no estoy hablando de que usted las encara. Yo puedo estar encarando unas batallas y tengo que saber cómo enfrentarlas, hermano, cómo encararlas. El punto aquí es saber, porque como repito, lo más terrible sería estar batallando con una fuerza que yo desconozco, de tal manera que solo en la falta de ese conocimiento estoy en una gran desventaja para que aquella potestad se ensanche sobre mi vida. Ahora, una de las bases que tengo para hablar de esa palabra, tormento, y sus conceptos o sus derivaciones,
es basada en la historia de un personaje del Antiguo Testamento. Quiero empezar por ahí. Ese pasaje que vamos a leer nos permite de la misma manera ver lo que acabo de explicar, el operativo y los agentes. Ahora, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 16, quiero que preste atención a este pasaje, dice así: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl, oiga esto, y un espíritu malo de parte del Señor le atormentaba. Note usted. Entonces los siervos de Saúl dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Ahora, ¿me di a entender con lo que expliqué antes de leer el pasaje? La diferencia entre operativo y agentes o espíritus. Note aquí que la operación era atormentar a Saúl. Pero ¿quién era el agente que llevaba a cabo el operativo? ¿Aló? El espíritu malo. Esto es importante que usted me capte. Entonces, la operación era atormentar a Saúl, pero el agente que llevaba a cabo el operativo se llamaba, dice la Biblia, se llama espíritu malo. Ahora, es interesante porque cuando se habla de espíritu malo, se menciona 3 veces con relación a Saúl en ese mismo capítulo. Usted lo puede ver en el versículo 14, 15 y 16. 3 veces se habla de ese espíritu atacando a Saúl a manera de llevarlo a experimentar un tormento. Entonces, la palabra que ahí utiliza la Biblia es bien interesante. Yo quiero que usted me vaya siguiendo porque por eso la Santa Cena el día de hoy, y que Dios nos va a ayudar a tener victoria contra todo tormento. Amén. Entonces, la palabra que ahí utiliza la escritura en 1 Samuel capítulo 16 es una palabra que se escribe así como usted mira y se pronuncia más o menos Ba'at. La palabra Ba'at se utiliza para hablar de atormentaba o tormento, y es una palabra que significa que el espíritu malo lo aterrorizaba, lo asustaba, lo desalentaba, o ser alcanzado por un terror repentino. Fíjese qué interesante. O sea que de momento que venga un temor repentino a la persona y que aquella persona comience a vivir una vida de sentirse desalentado, aterrorizado. Cualquier ruido que oye, salta. Cualquier noticia está pendiente que sea mala la noticia. Entonces vive en terror, vive asustado y por supuesto desalentado, porque comienza él a perder fuerzas, no solamente físicas, sino que en su alma y en su espíritu también. Entonces, esto no es cualquier cosa, hermano, hablar de eso. Y repito, más de alguna vez nos hemos sentido así nosotros. Ahora la razón es ¿por qué? Ahora, lo que me llama a mí la atención, que para ir más o menos entendiendo eso, tenemos que hacer como un resumen de lo que era la vida de Saúl. Y entonces me tomaría mucho tiempo, por lo menos, para que leamos todos los capítulos e ir citando paso a paso, bueno, que desobedeció, bueno, que usurpó algunas cosas, que cometió pecado, que no obedeció a Dios. Me tomaría mucho tiempo para hacerlo. Pero lo que me llama la atención a mí es de lo que la Biblia nos permitirá a nosotros ver, y que tiene que ver por qué la Santa Cena de hoy, es que Saúl no supo manejar lo que sentía contra David. Oiga esto. Y esto es lo que me llama la atención a mí, sin menospreciar los pecados de él, la desobediencia y todo lo que hizo, sino que la Escritura dice que comenzó Saúl a sentirse desalentado, aterrorizado y asustado desde que él no supo manejar lo que sentía contra David. Entonces, para entender esto tengo que leer el pasaje. ¿Qué es lo que sentía contra David? Por ejemplo, 1 Samuel capítulo 18, verso 7 en adelante dice así: las mujeres cantaban mientras tocaban y decían: Saúl ha matado a sus miles
y David a sus 10,000. Entonces Saúl se enfureció, pues este dicho le desagradó, dice, y dijo: han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Y qué más le falta sino el reino? De aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Mire qué tremendo esto, hermano. Era una realidad la que estaban cantando. Era la realidad del campo de batalla. Y entonces el pueblo empezó a celebrar, a darle la honra y la gloria a Dios. Y entre ellos comenzaron sencillamente a proclamar el acontecimiento. No tenían ninguna intención estas mujeres de provocar una situación como esta, sino que ellas estaban cantando el evento, estaban declarando tal como había sucedido. Pero entonces Saúl no supo manejar aquella situación. Esto es bien importante, hermanos. Saúl no supo manejar lo que sentía contra David, y entonces le añadió diciendo: bueno, han atribuido a David 10,000, pero a mí me han atribuido 1,000. ¿Qué más le falta? El reino. Dice: desde aquel día en adelante Saúl miró a David con recelo. Y entonces, hermano, comienza la batalla de este hombre llamado Saúl. Ahora, esto es en el Nuevo Testamento. Ahora usted leyó conmigo los pasajes donde se cita de que era atormentado. Esto yo no me lo estoy inventando, la Biblia lo dice, que él era atormentado. Y ahora quiero llevarlo al Nuevo Testamento. Pero antes de leer el pasaje que quiero que juntos lo veamos, quiero preguntarle a usted, porque de eso se trata. Saúl no supo cómo manejar lo que sentía contra David. Y ahora la pregunta es, poniéndole un poco más de peso al asunto, porque Saúl no había hecho nada a él. Saúl no le había hecho nada. Saúl lo que había hecho era hacerle daño a los enemigos de Israel, atacar a los enemigos de Israel. David no le hizo daño a Saúl personalmente. ¿Me doy a entender, hermano? Ok, pero ahora llevémoslo a algo que pueda ser o pueda tener una razón, mejor dicho. Algo que pueda tener una razón también de que usted se sienta mal. ¿Aló? ¿Me comprende? Ok, lo que quiero decir, que ahí no tenía razón Saúl de sentirse así, sin embargo cayó en tormento. Ahora llevémoslo así: usted puede tener razones de sentirse mal por algo que han hecho contra usted. Ahora la pregunta es, si una persona se sobrepasa sobre usted, ¿a cuántos de los que están aquí Dios les está hablando? ¿Se han sobrepasado sobre usted alguna vez? ¿Solo 2 o 3? ¿O tiene pena de decirlo? No tenga pena, hermano, no tenga pena. ¿A cuántos creen que se han sobrepasado sobre su vida? Ay, Dios, no los convenzo a ustedes. Entonces usted no va a entender este tema, fíjese, porque no tiene sentido. Repito, una razón para la mesa del Señor. ¿Le puedo preguntar otra vez? Y no lo estoy manipulando, solo los quiero conviccionar. ¿A cuántos de ustedes se han sobrepasado sobre su vida? Gracias, Señor. Hoy sí siento deseos de seguir adelante. Ahora la pregunta es esa. Ahora la respuesta es, si se han sobrepasado, ¿cómo manejará usted ese asunto? Tenemos que aprender cómo manejar el asunto. Y este es un tema para la iglesia, no es un tema para el mundo, hermano, es un tema para nosotros. Todos necesitamos aprender, porque la iglesia es un organismo. La iglesia tiene que tener cierta cultura, no cualquier cultura al decir que es cierta, sino la bíblica, la que el Señor enseñó. Y eso significa que tenemos que vivir de esa manera según la Biblia.
Y entonces nosotros entre hermanos, alguien se puede sobrepasar. Alguien le puede faltar a usted, o alguien le faltó o le ha faltado. ¿Sí o no? Entonces yo debo de saber cómo voy a manejar ese asunto. Y entonces me llama la atención, por ejemplo, si a usted lo han traicionado, si a usted lo han ofendido, si a usted alguien se aprovechó de su bondad, de ser usted tan bueno, ¿verdad? De la cara de angelito que tiene. Si alguien se aprovechó de su nobleza, de su inocencia, el punto es cómo usted va a manejar ese asunto. Porque queremos evitar caer en un tormento. La intención de esta enseñanza es evitar. Yo quiero evitar caer en un tormento. Y mi deber y responsabilidad es de que usted no caiga en tormento. Con esta enseñanza usted nos puede hacer más fácil el trabajo, no tener que venir, ministrarlo, llevarlo un día al cuartito, liberarlo, estar con usted horas liberando, echando fuera al espíritu de tormento, a sus agentes, y que usted se despeine, que usted le pase de todo. Hermano, nos puede evitar todo eso si nosotros entendemos lo que la Biblia dice. Y entonces, en palabras de nuestro Señor Jesús, Él dio la enseñanza de cómo manejar una situación cuando uno, hermano, se han sobrepasado. Y esto nos va a servir por si usted o yo nos hemos sobrepasado, o si alguien se ha sobrepasado sobre nosotros. Nos va a ayudar. Entonces dice la Biblia, voy a ponerle la base, Mateo capítulo 18, verso 15, dice así: y si tu hermano peca, es decir, contra ti o contra mí, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado un hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos. Estas son palabras de Cristo, hermano. O tres testigos, dice. Si rehúsa escucharlo, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Esto es tremendo, mire qué tremendo. Entonces, aquí vemos un orden nosotros, de que si alguien se sobrepasa de ti, mire el orden, palabras de Cristo, hermano. Primero le dice, entendamos la palabra repréndelo, no es exhórtalo a solas. Trata de manejar el asunto a solas con él. Si él no escucha, entonces busca dos o tres hermanos. Si a pesar de eso no escucha, hermano, mire qué tremendo, dilo a la iglesia. Y si a pesar de eso no escucha, entonces considéralo como un gentil, como un pagano, como un infiel. Considéralo como alguien que no tiene pacto con Dios, y al no tener pacto con Dios, no tiene protección de Dios contra el tormento. Al no tener pacto con Dios, Dios no está obligado, hermano, a ponerle un vallado a él, a protegerlo contra el espíritu que le vino a Saúl, malo que lo atormentaba. Entonces, esto es interesante, hermano, porque aquí hay un orden, y hay que preguntarnos en primer lugar, ¿por qué de primero hay que hacerlo en privado? Si está en la Biblia, tiene algún propósito espiritual. Y el propósito espiritual, mire qué lindo, Señor, en privado hazlo. Tienes que hacerlo en privado. Y si Él te escucha, has ganado a un hermano. Pero me llama la atención que ganar a un hermano significa escaparlo del mal, de lo malo. Escaparlo a él, hacerlo a él, hermano, libre de algo que puede traerle consecuencias. Y ahora, una de las cosas que me llama la atención es que
Si se supone que alguien ha pecado contra un hermano o contra usted y usted lo busca en privado, es porque en primer lugar le causó a usted una ofensa, una incomodidad. No sé si me estoy dando a entender. Ok, déjeme presentárselo así. Si yo peco contra usted, que renuncio en el nombre de Jesús, ¿verdad? Si yo peco contra usted, es obvio que usted se sintió ofendido, ¿verdad? Contésteme pues. Por favor, cápteme la imagen que estoy tratando. Si yo le falto a usted el respeto, si yo cometo un abuso contra usted, entonces usted se sintió mal, se sintió dañado, sus sentimientos fueron afectados, sus emociones son afectadas, sus pensamientos también son afectados. Entonces usted tiene derecho a venir a mí en privado y decirme: mire, hermano, lo que usted dijo o hizo me hizo sentir muy mal. Entonces en ese momento me está dando la oportunidad a mí a ser librado de un espíritu de tormenta. Ya va a ver para dónde lo llevo. O por lo menos aclarar o reconciliarme: hermano, perdónenme por lo que le hice. Ahora, si usted viene a mí a reclamarme, porque usted está ofendido, ¿sí? Porque usted está lastimado, porque usted no esperaba de mí que lo tratara así. No va a venir usted si no se sintió dañado. Es más, si usted no se siente dañado por algo que yo digo o hice, usted no viene a mí, ¿verdad? Si usted no se siente dañado, pero si viene a mí, sí se siente dañado. Ahora, ¿por qué debe de ser así? Porque entonces el sentimiento que yo tengo de ofendido o de dañado, si yo no cumplo este principio de ir primero al que me ofendió en privado, entonces, y voy a 2 o 3 testigos antes de ir a aquel en privado, entonces yo estoy haciendo parte a los demás de mis sentimientos. Y el problema no es solamente serlo parte del sentimiento, porque lo va a hacer parte del resentimiento, que es lo más tremendo. Y hacerlo al otro parte del resentimiento, lo hago entrar a él también en batalla, o a los demás en batallas. Entonces no solamente tengo yo la batalla de que me sentí ofendido, sino que ahora ya metí a otros a que se sientan ofendidos y que tengan batalla también, como yo la voy a tener, porque soy directamente el del asunto, pero metí a otros a que tengan las mismas batallas. Esto es importante, oiga esto, porque las ofensas de otros, los espíritus se comparten con el otro al que nosotros metimos. Y puede ser que la otra persona, la que no oyó mi ofensa, a la que no fue directamente a quien se dirigió la ofensa, aquella persona también va a batallar con los espíritus que batalla el que está ofendido, o con el tormento con el que batalla el que fue ofendido. Y puede ser que sean tormentos, depresiones, crítica, amargura, rebelión y desánimo. Esto es bien tremendo, hermanos. Porque muchas veces usted y yo buscamos a alguien confidente para desahogarnos, pero invitamos al otro que entre a nuestras ofensas o a los otros. Y entonces mis batallas, también ellos entran a las mismas batallas. Ahora, esto es lo que nosotros no sabemos: cómo tratar esos asuntos. Ahora, claro que si ya se trató directamente con la persona y aquella persona dice que, entonces vaya y busque 2 o 3 testigos para que en la multitud de consejeros lo hagan consciente de que sí cometió la falta, y entonces tenga otra oportunidad de decir: sí, es verdad, es verdad. Pero si aún así dice: no, ustedes iguales también, entonces dice: díganlo a la iglesia.
Y si le dice a la iglesia, y la iglesia, ¿qué? Todos ustedes son unos iguales también. Entonces dice, trátalo como un gentil. Pero primero, trátalo como un hijo de Dios. Trátalo como un hermano. Trata de rescatarlo y de rescatarlo de la falta, del error, del pecado, si usted quiere, para que no lo hagas partícipe a otros. Al no aplicar el principio bíblico, palabras de Jesús, al no aplicar el principio bíblico, hacerlo entrar también en las mismas batallas a otros. Entonces, quiero ver cuánto tiempo tengo. Se me olvidó poner el reloj otra vez. ¿Me he dado a entender, hermanos? Qué tremendo es esto, fíjense. Porque muchas veces nosotros vemos en la congregación ciertos grupos que se hacen de unos hermanos a favor de uno y otros a favor de lo otro, y uno como pastor no sabe muchas veces lo que está pasando, pero resulta de que algunos hermanos tuvieron conflictos entre ellos, uno ofendió al otro, pero el otro no vino en privado a buscar una solución al problema, sino que fue y le contó a su grupo. Y entonces todos entraron en el mismo resentimiento contra aquel que no le ha hecho nada a los demás, sino que ofendió solo a uno. Y entonces nomás lo miran y le rechinan, allá viene aquel, y le rechinan los dientes. O allá viene aquella, ¿verdad? Allá viene aquella, ay, qué mal me cae esa mujer. Y no le ha hecho nada directamente, lo único que está llevando es el sentimiento del otro o de la otra. Y entonces, como lo hizo partícipe de sus sentimientos, tiene resentimientos. Y al tener resentimientos, entonces entra en tormento. El espíritu con el que debe de batallar, el que está resentido y que tiene una forma para salir de ahí, que lo vamos a ver en un momento, pasa también a tener más campo contra quienes más atormentar. Por eso no se trata, hermano, de que usted busque un grupo de hermanos para contarle sus problemas. Mejor resuélvalos directamente con la persona. El chat de los resentidos. Resentido 1, grupo, resentido, grupo. Y a los demás, aquí estamos, el resentido 2, aquí estamos, amén. El resentido 2, 3, 4 y todos, ¿verdad? Diciendo presente. Hermano, no puede ser así. Tenemos que entender la razón por qué Jesús estableció ese principio. Y entonces, basado en eso, quiero darle la revelación contra el tormento. Porque es un tormento, hermano, que usted venga a la iglesia y mire a una persona que no le ha hecho nada y que usted pierde el gozo, no quiera adorar, no quiera alabar. Está la presencia de Dios bien exquisita y la persona está viendo al otro. Allá está aquel que a mi hermanito lindo le hizo daño. A mi hermanita en mi mano derecha le hizo daño. Hermano, resintiendo lo que no le ha pasado a usted. Entonces, para evitar ese tormento, solo hay una solución que Jesús dio. Ahora puedo preguntar, ¿cuántos han estado en tormento? Bajaron los amenes. Ahora, ¿por qué está atormentado? ¿Fue directo con usted el asunto? Porque usted tiene la oportunidad ahorita de resolver ese asunto. Hoy más que hay Santa Cena, usted se podría levantar y ir al hermano, mira hermano, vamos a tomar Santa Cena. Yo me siento ofendido contra ti. Yo te di la mano y tú pasaste de largo, yo me sentí como que era torero y ni siquiera te fijaste. Y ahí me quedé con la mano estirada. Desde aquel día tengo dolor de hueso en mi brazo. Tenemos que sacar eso. Entonces, interesante, que la única forma para pararle la puerta al tormento es perdonar. Si alguien viene contra ti a decirte, usted ha fallado contra mí, es el momento
para que aquel diga: perdóname por lo que hice. Y que usted decida si lo va a perdonar o no. Pero si usted resuelve la situación perdonándolo, dice que usted ha salvado a un hermano, ha rescatado a un hermano. ¿De qué? De algo que vamos a ver en un momento. Porque no solamente viene el tormento para el ofendido, sino también el que ofendió cae en tormento. Si yo lo ofendo a usted, el enemigo tiene derecho a quererlo atacar con tormento. Pero yo también, porque lo ofendí, estoy bajo tormento. Entonces mire, es misericordia de Dios de que usted venga a mí y me diga: hermano, usted me ofendió. En ese momento yo debo saber que le tengo que pedir perdón para quitarle el derecho al tormento, y a la misma vez aquel, cuando reciba de parte mía: discúlpeme, perdóneme, también él se está quitando el tormento. Pero si él dice: no, es que esto que usted me hizo es demasiado grande para olvidarlo, pero aquel ya le dijo: perdóname. Entonces, el que pide perdón le cierra la puerta al tormento, pero el que no quiere perdonar se queda con el tormento y lo comparte con otros que invitó de su resentimiento. Mire qué serio se ha puesto usted este día. Mire que tiene la par y dele una sonrisa Colgate. Bien, entonces Dios es un Dios justo, hermano, que a todos nosotros nos ha dado el poder del perdón. Usted tiene el poder de perdón. Yo tengo el poder de perdón. No hay uno al que Dios no le haya dado el poder del perdón. El asunto es si lo queremos usar. Ay, hermano, mire, yo quisiera ir directo, fíjese. Hermano Francisco, ¿hay alguien que ha pecado contra usted? ¿Está haciendo memoria él? No, gracias a Dios. Norman, ¿hay alguien que ha pecado contra ti en el sentido que estamos hablando? O de cualquier lugar. ¿Tu mamá? ¿Alguien ha pecado contra usted, hermano? Sí. Okay. ¿Sabían ustedes que el Dios les ha dado el poder de perdonar? A todos nos ha dado el poder de perdonar. No hay uno que no sea hijo de Dios, que Dios le haya dicho: mira, te voy a salvar, te voy a hacer mi hijo, lo único que no te voy a dar a ti exclusivamente el poder para perdonar. Si Dios no lo da, nos arruinamos la vida. A mí me llama la atención esto, hermanos, porque yo estaba estudiando mucho acerca de esto y me pongo como triste y a la vez celoso, en el buen sentido, celoso, temeroso, celoso en Dios, de que en el mundo se está manejando el significado científico que tiene el poder del perdón, y nosotros como hijos de Dios no lo entendemos. ¿Y cómo es posible que ahora la ciencia lo está diciendo? El perdonar tiene un poder que se puede explicar científicamente. Hermano, está bien, gloria a Dios, pero deberíamos de entenderlo mucho más que la ciencia lo que diga, con respeto, porque en la Biblia nos deja ver de que Dios nos dio ese poder a nosotros. Entonces, dice la Escritura, Juan capítulo 20, verso 22, voy rápido, hermano, porque el tiempo se me va y quiero llegar al meollo del asunto. Dice: después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, estos les son perdonados, y a quienes retengáis los pecados, a estos les son retenidos.
todavía no habían comenzado a ejercer el ministerio apostólico. Todavía eran discípulos, como usted, eran discípulos. O sea, muchas veces hemos enseñado que ese es el poder de los apóstoles, perdonar pecado. Amén, está bien. Si lo vemos de que fue a los 12 que vinieron a ser apóstoles que les dio eso, está bien. Pero ahí eran discípulos, fueron discipulados para eso. Les enseñó eso. Y les dijo, sopló el Espíritu, los hizo parte, hermano, de la naturaleza espiritual, de la naturaleza divina. Y le dijo, ustedes tienen el Espíritu Santo. Ustedes tienen el poder para perdonar. Ustedes deciden si perdonan o no perdonan a nadie, al que los ofendió. Les doy poder para eso. No solamente poder para echar fuera demonios, no solamente poder para resucitar y sanar enfermos, hermano, poder para perdonar. ¿Se puede imaginar que usted y yo podemos levantar a un hermano perdonándolo? Que usted y yo podemos salvar a alguien del fuego, del tormento, perdonándolo. Pero el Señor les dio la responsabilidad. Ustedes deciden. Pueden perdonar pecados o pueden retenérselos. Ustedes pueden decir, no, no perdono. Ustedes pueden decir, yo lo puedo decir, no perdono, y puedo tener razón. Dice, no, no perdono. No perdono, vaya, y no. Y usted tiene razón de no perdonar. Pero también en cuestión de poder, hermano, ¿se puede imaginar que usted tiene el poder para retenerle los pecados a una persona? Pero tiene el poder para perdonárselos. Y para eso sopló con el Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, tienes que manejar esa espada de doble filo, o perdonas o no, pero es asunto suyo. Entonces, déjeme poner las bases. Quiero poner bases bíblicas. Ahora, aquí entre nos, ¿quiénes en cuestión de género, es decir, masculino o femenino, quiénes usted cree que perdonan más? Vaya, fíjese que el hermano Miguelito dice, ¿quién, Miguelito? Los hombres, hermano Chapín, iba a decir, hermano Pacheco es la cosa. Bueno, si es Chapín, bueno, es de México ya él. Ok, él dice, hombre. Que levante la mano los que creen que el hombre perdona más. Baje la mano. Levante la mano las que piensan que las mujeres son las que perdonan más. Más o menos están iguales, fíjese. Pero no, levántela bien, quiero ver. ¿Quién es Petra, vea? Petra hasta las 2 levanta, hermano. Está bien. Le voy a dar esta estadística. ¿Quiénes usan más el poder para perdonar? Entre hombres y mujeres. Este es un estudio que se realizó. Dicen que un 80% de los varones dijeron, sí, nosotros usamos el poder para perdonar. 80% es bastante. Cuando les preguntaron, así como yo pregunté, en cuestión de porcentajes, el 80% dijo, sí, nosotros los hombres perdonamos. Nosotros. Y entonces el porcentaje escandalizó. Pero cuando les preguntaron a las mujeres, el 95% de ellas dijo, sí, perdonamos. El 10% dijeron, no perdonamos, los hombres. Y el 4% la mujer dijo, no, perdonamos. Note usted la gran diferencia. Y no es fácil, porque en primer lugar la mujer le cuesta más olvidar las cosas. Y a nosotros los hombres
Nos cuesta más, pero recordar las cosas. Entonces se podría decir que al hombre le es más fácil perdonar y que a la mujer le es más difícil porque su mentalidad, cómo ella opera mentalmente, es para retener más, para recordar más. En su hemisferio tiene ella una capacidad para recordar más que el hombre en cuestiones de ese ámbito. Pero resulta que como es un poder, es una decisión a usarlo o no. Pero si todos fuéramos conscientes que si estamos llenos del Espíritu Santo, entonces, y tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder para hacerlo. Entonces ahí la estadística dejaría de ser importante porque todos tenemos el mismo poder para hacerlo. Si el hombre no lo hace en el mismo porcentaje de la mujer, entonces es porque no quiere usar el poder. Entonces se trata de poder para perdonar. Poder para perdonar. Y entonces aquí incluso yo podría preguntarle personalmente a parejas si se han perdonado, a hermanos si se han perdonado. Porque usted me puede decir, amén, sí hermano, yo perdono, amén, aleluya, si quiere le hablo en lenguas hermano, amén. Pero otra cosa es que yo vaya frente a la persona que está ofendida y le pregunte, mire hermano, ¿lo ha ofendido él? Sí, ¿lo ha perdonado? Pero ahí dice que las mujeres son las que perdonan más. ¿Por qué no la ha perdonado, hermano? ¿Por qué no quiere usar el poder? Sencillamente. Entonces, note usted, el poder del perdón es el poder de atar y desatar. Al que perdonéis, lo estás desatando. Y al que no perdonéis, les retenéis los pecados y lo estás atando. Entonces aquí se involucra la esfera espiritual. Entonces mire cómo se usa el poder. Mateo 18:18. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Verso 19. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Vaya, está bien, lo hemos usado para orar juntos por una misma petición, y si nos ponemos de acuerdo, entonces Dios nos oirá en la tierra. Pero veámoslo en el contexto de atar y desatar, de retener o de soltar el pecado, de perdonar o no perdonar. Si yo me pongo de acuerdo, si entramos, hermano, en el momento de decir me siento ofendido, y que el otro tenga la oportunidad para decir perdóname, en ese momento estamos aplicando el verso 18. Lo que estamos haciendo aquí va a repercutir en los aires. Ningún espíritu de los aires de tormento tiene derecho a venir sobre aquellos que lograron manejar las ofensas entre ellos, el pecado entre ellos, los insultos entre ellos, los agravios entre ellos. Esto va más allá de sentirme resentido. Esto va más allá, hermano, de sentir que mi persona, mi nombre fue vituperado, que mi ego fue dañado. Esto va más allá. Esto se trata de un asunto espiritual, hermano. Perdonar o no perdonar es lo que va a depender si se va a entrar o no en un tormento. Perdonar o no perdonar se le da o se le quita el derecho a un espíritu que quiera venir, porque no se usó el poder que Dios nos ha dado. Yo sé que algunos podrían decir, ay, a mí me favorece ese tema porque yo quiero que me perdone. Amén, le favorece. Y que otro diría, a mí no me conviene porque él no sabe la razón que yo tengo para no perdonar. Amén. Tiene razón usted, pero no le conviene. Ahora mire la parte jurídica que da lugar al tormento. Lo voy por pasajes.
Quiero que venga conmigo siempre a Mateo, palabras de Cristo todas estas. Mateo capítulo 5, verso 23, dice: por tanto, si estáis presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil, oiga esto, y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Wow. Se puede imaginar que en un momento místico, la ofrenda es mística, la adoración es mística, la Santa Cena es mística, hablando en el sentido apropiado del de lo místico que hay dentro de lo que es, hermano, la adoración, el congregarnos, etcétera. Dice que si a dar la ofrenda, que Judá vaya primero, amén, que después venga el pueblo y el pueblo va y echar, y mira al hermano que está ahí, ay, que me cae mal, ese que solo metiche quiere saber cuánto doy y le da hasta la espalda. No, él no, esto es solo ejemplo. Hermano, dice que si en ese momento te das cuenta que tienes algo contra hermano, que deja la ofrenda, ni siquiera la pongas en el alfolí, ponla a la par y le dices: mira hermano, perdóname, yo quiero que esa ofrenda la reciba el Señor. Y entonces, ¿me perdona? Y el otro: amén hermano, lo perdono. Entonces vienes, tomas la ofrenda y la pones. Interesante. De no hacerlo, entras en cárcel, dice. Que entonces se activa el tribunal celestial. Dios es el juez. Ante los ojos de los hombres ahí no está pasando nada, pero Dios, que es espíritu y que todo lo mira, el Dios espíritu, el Dios juez, mira y decide, hermano, si activa o no a un carcelero para que abra y ponga en la cárcel a aquella persona porque no se arregló con su hermano. Entonces quiere decir que perdonar es la llave para vencer al espíritu de tormento. Interesante, ¿verdad? Mire la importancia de perdonar entonces. Mateo 18, 21. ¿Qué pasaje leímos desde hoy? Mateo 5. El anterior, Mateo 18. En el mismo contexto de Mateo 18, déjeme ponérselo otra vez. En el contexto de Mateo 18, está hablando de atar y desatar. Ahora, ahí mismo en Mateo 18, pero hasta el verso 21, dice: entonces se le acercó Pedro. Mire cómo sigue la secuencia del mensaje. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, cuántas veces pecare mi hermano contra mí, cuántas veces pecare mi hermano contra mí que yo haya de perdonar. Señor, si mi hermano peca contra mí, ¿cuántas veces yo tengo que perdonarlo? Buena pregunta. Ahora vamos más allá que solo el hecho de decir te perdono. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, o mejor dicho, no entendemos las dos realidades entre lo personal, lo físico, lo emocional y mental y lo espiritual. Cuando yo digo sí te perdono, en ese momento no me sano de mis emociones y de mis sentimientos, o sea, no es automático.
Porque hermano, perdón que ponga ejemplos tan fuertes. ¿Cómo cree que se siente una mujer que fue violada por su propio padre cuando era niña? ¿Cómo se siente ser víctima de un incesto? Es una situación delicadísima. Y si se le pide que perdone, no vaya, está bien, perdono. No se sana en el momento. Pero lo que en el momento sí pasa es que se le cerró la puerta al espíritu de tormento. Y después vendrá un proceso de sanidad que el mismo Señor Jesús dice cómo es. ¿Cómo es el proceso de sanidad? Cuando aquel pregunta cuántas veces tengo que perdonar a aquel que pecare contra mí, Señor, y aquel le dijo, aquel no, Jesús, bendito Jesús, dijo, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. No te digo una vez, perdónalo. Si no te digo ni siquiera 7. Si no te digo 70 veces 7. ¿Cuánto es 7 por 70? O 70 por 7. 490. Entonces le está diciendo, tienes que perdonarlo 490 veces. Pero al día. Entonces Jesús ya no le está diciendo, si tú dices una vez te perdono y lo dices con todo tu corazón, en ese momento se para el espíritu de tormento. El espíritu de tormento no tiene poder de venir sobre la persona, atacar con sus agentes. Se paró el tormento, se detuvo el tormento. Dios le dijo al tormento, estás atado y estás ligado, no vas a poder afectarlo a aquel. Pero ahora el proceso emocional y sentimental se sana perdonando 490 veces diarias. Y eso es terapia. Apliquemos una matemática entonces. Jesús estaba tocando los 7 días de la semana, es decir, en cada día de lunes a sábado. 70 veces 7 igual a 490 veces diarias. Si a esto le aplico por hora, porque si son 490 veces al día que tengo que perdonar, tengo que saber cuántas veces por hora. 20.4 veces por hora. Para ser sanado de tus emociones. Para ser sanado del resentimiento. ¿Sabe usted que ningún terapista, ningún psicólogo el día de hoy puede llevarle a nadie al momento de una sanidad en una sola sesión? Sino que está comprobado que una persona, aunque haya sentídose dañada durante 30 años, 20 años, una ofensa, algo que le hicieron, se puede sanar por lo menos en un año. Un año necesita para sanarse del todo, aunque haya tenido 30 años batallando con lo mismo. Se puede sanar. Estar yendo a sesión constantemente varias horas. Cuando Jesús, lo que estaba haciendo Jesús es lo que están haciendo los terapistas. Pero ¿cuánto vale una sesión de terapistas? ¿Cuánto cree que vale sentarse delante de un terapista? Bueno, si tiene aseguranza no la paga usted. Pero por lo menos vale sus $200 la hora, mínimo. Sentarse que alguien le diga lo que Jesús dijo. Bueno, tenemos una hora para estar aquí reunidos en el proceso de sanidad que usted requiere. Entonces lo que usted tiene que hacer es decir 20 veces en una hora que perdona al injusto. Wow. Palabra de Jesús. $70 veces 7 igual a 490 veces se refería al perdón como una responsabilidad constante, intelectual y mental. Eso quiere decir
Tengo temor de usar una palabra para no malinterpretarse aún en la gente que me escucha. Pero lo que Jesús está diciendo 70 veces 7, 490 veces al día, 20.4 veces por hora, se llama el poder cognitivo del perdón. Como esa es una palabra que se usa en psiquiatría y en psicología, tengo temor de decirla, le dije. Pero ellos le llaman el poder cognitivo del perdón. ¿Y qué quiere decir cognitivo? Mental, intelectual. Con razón, con entendimiento. O sea que se involucra tu mente, se involucra tu inteligencia. En otras palabras, es constante. Y lo que me llama la atención, que deben de ser pensamientos de perdón y declaraciones dirigidas a la persona que ha sido injusta con usted. Significa no solo pensarlo, sino hablarlo para estar sanado emocional y sentimentalmente. Eso quiere decir 70 veces 7, 490 veces diarias. ¿Qué quiere decir? Deme un nombre de quien le ha ofendido a usted, que tal vez no esté aquí, pues, para que nadie se ponga mal. ¿Me da un nombre? Donald Trump. Como no me quiso decir, que usted diga, perdono a Donald Trump, perdono a Donald Trump, lo perdono a Donald Trump por andarnos echando la migra, lo perdono a Donald Trump. No solamente es pensarlo, sino hablarlo. Eso se llama el poder del perdón. Eso lo dicen los estudiosos, el poder cognitivo del perdón. Eso es lo que dice la ciencia. Pero Jesús dijo, no le puso título, no le dijo terminología, dijo 70 veces 7 tienes que perdonar a tu hermano. Era de eso. En vez de estar concentrado en el problema, en vez de estar pensando el problema, en vez de hablar del problema, mejor habla de que ese fulano fue injusto, pero lo estás perdonando. Lo estoy perdonando. Lo perdono a fulano de tal. Yo perdono a San Caralampio. Yo perdono a fulano de tal. Yo lo perdono, lo que me hizo, lo perdono. Hermano, en ese momento algo está pasando en tu vida. Algo va a pasar en su vida. Dios lo que quiere es, hermano, parar el espíritu de tormento que viene en contra de nosotros. Es mejor decir perdonar que desde que te levantas en la madrugada, lo primero que piensas es lo que te hicieron. Para comer, lo que te hicieron. Para dormir, lo que te hicieron. Para venir a la iglesia, lo que te hicieron. Ese es un tormento. Que cuando tú te despiertas y ni siquiera decimos, ay, gracias Señor que me has dado la vida, un día más, usted ni sabe si va a amanecer ese día despierto. Uno se acuesta, ¿verdad? Enojado, me la va a pagar, que venga la ciguanaba mientras está durmiendo ese, que sueñe con el cipitillo, dijo aquel, ¿verdad? O que sueñe con la Jezabel, que sueñe que venga y que esté atormentado. Para ir a dormir se está acordando del asunto y se despierta. Ay, saber cómo ha de estar ese infeliz, ingrato. Otra vez al asunto. Hora de comer, a comer. Ay, si estará comiendo aquel que se atorzone con esa comida ahorita, pensando en el otro, hermano. Y entonces, en vez de decir lo perdono, voy a usar el poder del perdón. Y el tormento ya no tiene poder sobre ti. Haga la diferencia cuando usted piensa en la persona que lo ha dañado. Le doy permiso. ¿Ya sabe quién es? Vaya.
diga, no lo perdono. Solo está haciendo un ejercicio. No lo perdono en su corazón. ¿Cómo se siente? Ahora, vuelva a pensar en la misma persona. Diga, lo perdono. Fíjese que hasta para decir, no lo perdono, hasta arruga la cara. No, no lo perdono. No. Nadie dice, no lo perdono. No lo perdono. Con coraje, con carácter, no lo perdono. Pero ahora diga, sí lo perdono. Sí lo perdono. No dice, sí lo perdono. No dice tampoco, no va de acuerdo. Por eso Jesús bendito dijo, ustedes tienen el poder para hacerlo. Y ustedes tienen que hacerlo 490 veces. Oiga, 70 veces 7. En el mismo orden serás 70 veces 7 libres, 70 veces 7 sano, 70 veces 7 feliz, 70 veces 7 alegre, 70 veces 7 lleno de paz, 70 veces 7 con gozo. Y, hermano, estamos sobrepasando a otro nivel de gozo, porque el tormento ya no tiene ningún derecho de venir en tus momentos donde hay oportunidad de ser feliz, que venga el tormento a entristecernos. Ya no puede, ya no va a poder, hermano, se le cierra la puerta. Ahora miren otro pasaje, hermano, a mí me llama la atención que uno de los problemas más grandes es batallar contra un tormento y no saber cómo enfrentarlo, cómo vencerlo. Y lo que más a mí me hace sentir mal, que yo no lo he enseñado a través de mucho antes con esta amplitud, es de que el tema del perdón tenemos que manejarlo bien nosotros y no en el mundo, hermano. Perdón, con el respeto de que hay psicólogos cristianos y todo, profesionales de la salud mental, amén, con todo respeto, pero ellos no tendrían que manejar el asunto de perdonar a nosotros y que alguien vaya a solicitar un psiquiatra, a tomarse unas pastillas porque está alterado los nervios, tormento, cuando es un asunto de la iglesia. Jesús dejó todo un panorama acerca del perdón. Ahora mire, el perdonado, ¿cuántos fueron perdonados? El perdonado que no perdona. Mateo capítulo 18, dentro del mismo pasaje. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano si pecaré contra mí? 70 veces 7, le dijo el Señor. Y siguió dándole un ejemplo a renglón seguido. Le dijo, mire, quiero leerlo desde el verso 23 hasta el 32. Jesús dijo así: por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarla, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos, vaya, $1,000,000. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y que se le pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Verso 27. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión y lo soltó y le perdonó la deuda. Verso 28. Aquel le rogó: perdóname, te lo voy a pagar, dame tiempo. Yo sé que te debo $1,000,000, perdóname, por favor, te lo voy a pagar. Y aquel dice que tuvo compasión, hizo uso del poder del perdón y le dijo: suéltenlo, está bien. Mire lo que le dijo: le perdonó la deuda. No le dijo: ay, me lo pagas cuando puedas. Es $1,000,000. ¿Usted perdonaría $1,000,000? ¿Aló?
Es mucho, hermano. Amén. ¿Y usted cree que no es así de bastante mucho también el ser sanado emocionalmente, el ser sanado sentimentalmente, en privar al espíritu al tormento que lo esté bombardeando todos los días? Usted vale mucho más que eso. Usted necesita vivir en paz, en alegría, en gozo. Usted se merece eso. Entonces, lo que pasa es que nosotros no valoramos lo que es de provecho interior. Solo vemos lo material. Y usted tiene razón. Usted dijo, uy, yo no perdonaría 1,000,000. Ok, hago la misma pregunta. ¿Usted perdonaría 1 centavo que le debe? Sí, ¿verdad? ¿A que sí? Piece of cake. No vale nada 1 centavo. Entonces usted está valorando una cosa con otra porque tiene la capacidad de valorar lo material, nada más. Pero cuando se trata de lo emocional y lo sentimental y lo espiritual, ¿por qué no lo valoramos así? Usted puede llegar a tener $1,000,000, perdón, no usted, alguien, y puede ser la persona más desdichada. Usted puede tener todo lo que quiera y no ser feliz. Entonces hay cosas que tenemos que cambiar nuestra mentalidad y darle mayor valor, porque a usted lo necesitan sus hijos, lo necesita su familia. Esta iglesia lo necesita. Es más, el Señor lo necesita. ¿Sí? ¿Cómo es posible que el Señor hasta necesitó un burro y no lo va a necesitar a usted? Sí, la Biblia dice que mandó a uno de sus siervos, vayan y díganle a aquel que yo necesito, y un asno era. Y necesitó un asno que no era de él para subirse y entrar a Jerusalén sentado en el asno. Si necesitó un asno, ¿cómo no nos va a necesitar a nosotros si somos sus hermanos? Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos del Padre. ¿Cuántos padres de familia hay acá? ¿Usted necesita a sus hijos o sus hijos lo necesitan a usted? ¿Aló? Las dos cosas, pero usted los necesita. Usted los necesita porque quiere cumplir su labor de madre o de padre. Nadie tiene los hijos y dice, no los necesito. Sí los necesita, sí los necesitamos. Y entonces valoremos mejor esto. Vuelvo a la carga. Entonces, ¿a dónde me quedé? ¿Qué versículo 28? Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos. Ya el perdonado salió y dijo, aleluya, me perdonó el Señor. Ese Señor me perdonó con ese minúsculo. Aleluya. No voy a pagar $1,000,000. Aleluya. Claro, tenía razón de alegrarse. Mire qué poder aquel, te perdono. Es $1,000,000. Déjenlo, perdón. Mi corazón quiere estar tranquilo. Y aquel salió, aleluya. Mis tarjetas de crédito a 0 todas. Me perdonaron la deuda. Gloria a Dios. Esto se merece una fiesta. Se merece un filete miñón. Me perdonaron la deuda. Aleluya. Y cuando salió encontró a un consiervo que le debía a él. Y dice la Biblia, voy a leerlo, el versículo 28, pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y aquel debía 10,000 talentos.
Le perdonaron los 10,000 talentos, el $1,000,000, y aquel le debía 100 denarios, 100 pesos. Y dice, y echándole la mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Le echó la mano. Aquí está el que me debe. Acababan de perdonarlo. Aquí está este irresponsable, descarado, muerto de hambre, come cuando hay. Págame los 100 pesos. Págame los 100 pesos. Y dice la Biblia que entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Dame una oportunidad para pagártelo. No he recibido todavía mi cheque. Es que compré para el carro. Necesito el carro y tengo fe y compré, no tengo para pagártelo. Sin embargo, él no quiso. Mire esto, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que le había sucedido. Le dijeron: mire, señor, usted acaba de perdonar a fulano de tal. Sí, 1,000,000. Ya no me recuerden. No solo te queremos decir que allá le salió al encuentro un consiervo que le debía solo 100 pesos y no se lo quiso perdonar. Dice el versículo 32: entonces, llamándolo, su señor dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, y así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, dice, su señor lo entregó a los verdugos. Busque la Biblia King James, lo que dice: lo entregó a tormentos hasta que pagara todo lo que debía. Y dice el verso 35: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano. Wow. Jesús ni siquiera dijo: yo lo voy a hacer y Él es Dios, sino que dijo: así hará mi Padre con todo aquel que le ha sido perdonado y que no perdona, cuando se le ha dado el poder para perdonar. Ahora vaya captándome por qué hay gente que está en tormento inconscientemente, en cárcel. Y la palabra que ahí utiliza el griego ya no es ba'at, como dije en hebreo, sino que ahora es basanizo del griego, y significa dolor, tortura, tormento, pérdida, afligir para que tenga dolores en el cuerpo o en la mente. Hermano, esto no es para nosotros. Esto que está viendo, donde dice que lo metió, se lo entregó a verdugos para que lo metieran a la cárcel, y la King James dice: se lo dio para que fuera atormentado, o lo dio para que sufriera tormento. Eso no es para nosotros. Ese tipo de tormentos no es para nosotros. No es para nosotros. Ese tormento solo le pertenecen a los espíritus inmundos. No es para nosotros el tormento. Y yo se lo puedo comprobar con la Biblia. Esta misma palabra basanizo, mire dónde aparece: Mateo 8:29. No era para nosotros. Para nosotros era el perdón que Él nos dio. Para nosotros era el poder de perdonar. Para nosotros no era ser atormentados en vanizo.
basanizo, perdón. El basanizo era para atormentar espíritus inmundos. El tormento es para Satanás que no tuvo perdón. Si es cierto que una entidad que debe de ser atormentada es el mismo Satanás, Satanás está en tormento de parte de Dios. Pero entonces dice la Biblia, la misma palabra tormento, 9:28, dice Mateo 8:29, y gritaron diciendo: ¿qué tenemos que ver contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes del tiempo? Es la misma palabra, que quiere decir que aquel que no perdonó al que le debía solo 100 pesos, lo metieron a la cárcel para ser atormentado, banizo. En otras palabras, el sufrimiento de un espíritu inmundo lo sufrió uno que lo habían perdonado y que no perdonó. O sea, que el sufrimiento que le toca a un espíritu inmundo, uno de nosotros lo puede agarrar. Y no es para ti. Déjeme este tipo de tormento primero era para los espíritus inmundos y era también para los infieles. Por eso dijo, si primero privadamente tú lo exhortaste y no te oyó, fuiste con 2 o 3 testigos y no te oyó, y se lo dijiste a la iglesia y no te oyó, entonces declara lo que es un gentil. ¿Sabe por qué? Mire Apocalipsis. Mire dónde están los gentiles. Apocalipsis 9:5. Ahí aparece otra vez esa palabra banizo. Apocalipsis 9:5 dice: no se les permitió matar a nadie, sino atormentarlos por 5 meses, y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica al hombre. Está hablando de aquellas langostas que salieron del pozo del abismo, que en los días de la tribulación empiezan a atacar a los hombres. Y dice que los hombres en medio de la tribulación van a querer morirse mejor en vez de pasar la tribulación, y que van a desear que las piedras los aplasten. ¿Se acuerda de ese pasaje? Y dice que no van a morir, sino que van a ser atormentados porque son infieles, porque son gentiles, porque son paganos, porque alguien los llamó paganos. Un gentil va a sufrir tormento. Apocalipsis capítulo 9. Entonces yo lo que quiero es mejor ser sanado. Yo no quiero que ninguna potestad del pozo del abismo venga a atormentarme. Dios te dio el poder del perdón, pero te dio el poder de retenerlo. Pero si yo decido retenerlo, debo de saber bíblicamente a lo que voy. Esto no es invento mío, hermano. Usted no se enoja conmigo, ¿verdad? Y si se enoja, pues yo lo perdono. El perdón anula deudas. Mateo capítulo 6, verso 9. Puros pasajes bíblicos, y ya se me fue el tiempo. Vaya, ¿qué horas son? 5:37. Mateo 6, 9. Jesús enseñó estos principios. Vosotros, pues, orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Wow. Ahora le estamos dando el término de lo que Jesús dijo, de perdonar una deuda. Perdonar
es perdonar deudas. Es una deuda que tienen contigo. Alguien te debe. Te debe haber afectado tu paz, tu gozo, tu alegría, tu tranquilidad. Y cuando te hizo algo, te afectó eso. Y entonces tiene una deuda contigo. Y tú decides. Porque ahora estamos viendo en la oración, Señor, perdona mis pecados. Señor, voy a usar la Santa Cena, voy a ser parte de la mesa del Señor. Perdóname, Señor, lo que hice ayer. Perdóname, Padre. Yo quiero que usted me perdone, ya no me quiero sentir acusado. Y el Señor te perdona y te dice sí. Pero el principio es, pide perdón de tus deudas en la medida que perdonas a tus deudores. Ah, no, Señor, eso sí que no. Entonces, ¿qué cree que pasa ahí? Que no hay perdón de Dios. Que la base del perdón está en la medida que tú perdonas. Esto es Biblia, hermano. Ahora, quiero darle el significado etimológico del perdón, porque es un poder. La palabra perdón está compuesta con un prefijo y un sustantivo. El prefijo es per y el sustantivo es don. Es esto. Cuando separamos el prefijo del sustantivo, queda solo la palabra don. Entonces quiere decir que perdonar es don, es donar, es como hacer una donación. Cuando tú perdonas, estás donando a la persona el perdón. Estás dándole una donación. Es como que viene alguien, hermano, estoy necesitado, no tengo para comer. Con todo gusto, hermano, tome, aquí hay. Vaya y compre para hoy y para esta semana. Estás donándole algo. Ese es el perdón. Y la palabra perdón viene del latín que se lee perdonare. Mire usted por qué en inglés se dice forgiving. Porque estás dando algo. Entonces perdonar es darle algo. ¿Qué estás dando? Del poder que te dio Dios. Dar por dado lo que ya no se debe nada. Eso significa perdonar. Dar por dado que ya no te deben nada. No, usted ya no me debe. Significa pago a cambio. Sin pago a cambio, perdón. Ok, yo le doy, no se preocupe. Ya no me debe nada. Y el efecto que causa es liberación de la deuda interpersonal. Ya no estás amarrado con aquella persona. Ya lo vas a ver la próxima vez y ya no se te va a amargar la cara. Se exime la obligación, la carga o el compromiso. Ahora, usted sabe que los niños son más fáciles para perdonar. Un niño entre 4 o 10 años no tiene problema para perdonar.
solamente si el niño ha crecido en un ambiente donde se ridiculiza el perdón o donde se le enseña a no perdonar. Entonces el niño tiene problemas fuertes. Pero debería de ser la cultura que nosotros, nuestros padres, le enseñemos a nuestros hijos la capacidad de perdonar, para que nuestros hijos cuando crezcan tengan esa capacidad de perdonar. Así como el Padre te da a ti el don para perdonar, te da el poder para perdonar, nosotros los padres deberíamos de darle la educación a nuestros hijos para poder perdonar, para que ellos no sufran los tormentos que nosotros sufrimos por no hacerlo o por no entenderlo. Mire lo que no es el perdón. Voy terminando y vaya preparando su corazón para que usted decida qué va a hacer este día. Perdonar no es justificar. Perdonar no significa decir, es que yo me lo merecí, hombre, lo que me pasó. Ay, ahora me di cuenta que él tenía razón de haberme hecho. Eso no es perdonar. Perdonar no es que no ha pasado nada. Sí pasó. Sí pasó. Perdonar no es obligación. No es una obligación, es una decisión que tomamos. Perdonar no es ser débil. Como decir, no, porque van a pensar que yo no tengo carácter, no tengo dignidad. Perdonar no es ser débil. Perdonar no es ser tampoco superior. Decirle, bésame mi anillo, o híncate y pídeme perdón. No es ser superior. Perdonar no es tolerancia al mal. No es acostumbrarnos siempre a recibir ofensas de otros. No es eso. Mire lo que es el perdón. Perdonar es un proceso. Ya dije, en el momento le paran el derecho al espíritu de tormento, pero de ahí entras en un proceso de sanidad. Perdonar es renunciar a un sentimiento negativo. Perdonar es renunciar a la deuda. Perdonar es dejar de ser la víctima. Ahí me equivoqué. Perdonar es ya no ser víctima. Perdonar es renunciar al castigo. Perdonar es dejar a Dios que obre en justicia. Eso es perdonar. Porque si es dejárselo a Dios mejor. Perdonar es el proceso de liberación. ¿Cuál es ese proceso? ¿De qué me libera el perdón? Liberación del dolor, liberación de tu pasado, liberación de la persona o del evento, liberación del resentimiento, liberación de la culpa. La culpa es que yo me lo merezco, es que yo no me fijé en esto, es que yo di mucha oportunidad. No, es ser libre de la culpa. Es liberación del tormento, del espíritu del tormento. ¿Y a quién hay que perdonar? A tus deudores, a tus ofensores, a tus enemigos y a ti mismo por no perdonar. Entonces, en esto se basa la mesa, en que Él dio su cuerpo a ser sacrificado, su sangre a ser derramada, para que con su sangre fuéramos perdonados. Muchos de nosotros dejaríamos de estar bajo tormento. Mire, solo le hablé de la operación. Quizás esto no ha terminado. Tengo que hablarle los agentes. ¿Quiénes son los agentes de la operación tormento? Ahora no es tormento, ¿cómo se llamaba? Ahora no es la tormenta en el desierto. Ahora es el tormento en mi alma, en mi mente, en mi corazón. Tú puedes ser libre del tormento ahorita, pararle al diablo que te esté estorbando.
Si nosotros como padres no lo entendemos, nunca vamos a poderle ni siquiera explicarle a nuestros hijos por qué hay que perdonar. Yo sé que no es que ya mañana se va a levantar usted sin cicatrices, sí, pero es un proceso que comienza primero parando el tormento y segundo usando el poder mental, intelectual, constante, 70 veces 7. Cada vez que venga el rostro de aquella persona, cada vez que venga el evento, cada vez que venga el sentimiento o el resentimiento, es el momento de decir: yo lo perdono, yo lo perdono, yo perdono eso. No te estoy diciendo que eso significa que borrón y cuenta nueva y sigamos adelante y somos amigos y somos, eso no es el perdón, eso no es, eso no es. Eso no es que nos sintamos y nos tomemos otro café. Eso puede ser si Dios así lo decide, pero no es ese el perdón. Si hubiese eso, mucho que mejor. ¿Sabe una cosa? Que el perdón trabaja mutuamente con el arrepentimiento. Y esto tengo que explicarlo antes de entrar a eso. Es posible y sería lo más excelente si la persona que lo ofendió se arrepiente y le viene a decir: perdón, estoy arrepentido. Ahí podría haber una sanidad un poco más rápida, porque usted oyó de aquella persona que lo dañó. Podría ser, pero si no está, es el poder suyo y mío para perdonar, para no estar en tormento. Mira, hermano, oigan, es perdonar a un injusto, es perdonar a alguien que de verdad no se lo merece, pero es perdonar, porque yo no quiero estar diciendo que injusticia lo que cometió. Ese es asunto de Dios. Dios va a hacer lo que tenga que hacer, pero lo importante es usted ser sanado. Si usted puede perdonar, gloria a Dios, use su poder. Y si viene la otra persona a buscar y a pedirle perdón, mejor todavía. Pero si no, no se preocupe, usted puede hacerlo todo. Y es más, le voy a decir algo: si a nosotros nos toca pedir perdón, nunca vaya a decirle a alguien: perdóname por lo que le hice. Usted, perdóneme, usted sabe. ¿Cómo que usted sabe? Esto no es así. Si usted sabe que cometió algo, séale claro: mire, perdóname por lo que hablé, perdóneme por lo que hice, pero no lo deje entredicho. Disculpe, perdóneme, oye, perdóneme por lo que, perdóneme. ¿Y de qué? Usted solo perdóneme. ¿Cómo que así? No se puede, eso no es perdón. Usted no está siendo sincero al decir de qué quiere que lo perdone. Cuando uno se arrepiente, uno tiene que decir: perdóneme de esto que dije o le hice, perdóneme por favor. No solo ahí, imagínese usted de qué. ¿Yo qué voy a saber? Y es más, si yo no sé y no me siento ofendido porque no sé, mi perdón no va a ser sincero. Ni si, vaya, está bueno, pues ahí lo perdono. No se preocupe, está perdonado. Desde hace 2000 años en la cruz del Calvario usted está perdonado. No pasó nada, hermano. No pasó nada. El tormento sigue con derecho. Y ni tanto el que perdona está ejerciendo el poder, porque no le está dando la importancia. Yo voy a perdonar cuando soy consciente de la ofensa. Y si no soy consciente, tengo que esperar que aquel me diga: mire, estoy pidiendo perdón por esto, porque hablé mal, porque pensé mal, porque hice esto de usted a escondidas, por eso estoy pidiendo perdón. Hay que ser sincero. No solamente que yo venga: perdóname, ¿oíste? ¿De qué, hermano? Vos perdóname. Vaya, como él es buena gente, está bien, lo perdono. Y él: pero yo no sé de qué.
Entonces el poder del perdón es cualquier cosa en ese momento. No lo estoy usando con la legalidad que tiene perdonar. Pónganse sobre sus pies, hermano. Yo sé que hay mucha gente aquí que lo han dañado. Yo sé que cometieron una injusticia, que lo han hecho sufrir. Pero eres más importante de lo que te imaginas. Y por eso a Dios a ti te deja el poder de perdonar. Ni siquiera le está diciendo con el énfasis de la Biblia, como lo leíamos. Al ofensor busca que te perdone. Ni siquiera eso. Claro que no se anula, ahí está, pero no es el énfasis. Busca que te perdonen, apúrate porque si no te perdonan te entrego a la cárcel. Ni siquiera eso, sino que es el énfasis a nosotros perdonar. Y no quiero seguir porque es mucho más lo que hace falta, darle los beneficios. Cuando nosotros no perdonamos, amarramos nuestra alma, donde están las emociones, con nuestro cuerpo lo amarramos, le ponemos atadura al alma y al cuerpo. ¿Sabe lo que quiere decir? Que si nuestra emoción es negativa, vamos a enfermar nuestro cuerpo. Y por eso hay tanto dolor. La gente depende mucho de fármacos, de psiquiatras, de psicólogos. Está tomando pastillas para los nervios, para comer, para relajarse, para no tener miedo. Cuando Dios dice perdón, así como lo perdonaron a usted, deje que Dios haga lo que tiene que hacer, pero usted tiene que perdonar. Eres más importante que tú. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a consagrar esta mesa donde está el pan que representa tu cuerpo y donde está el vino que representa tu sangre. Aquello que testifica que con tu muerte, con tu sacrificio nos perdonaste. Él te perdonó. Tú estás perdonado en la cruz del Calvario. Te perdonaron muchas cosas. Muchas cosas nos perdonaron. Ahora el Señor te pide perdona. Tú también. Perdona, hermano. En el nombre de Jesús, perdona. Perdona, te dice el Señor. Perdona. En el nombre de Jesús, perdona. Perdona, así como te perdonaron. Te perdonaron muchas cosas. Te perdonaron. Él te perdonó. Fue Él en la cruz te perdonó. Te perdonó en la cruz el Señor. Te perdonaron. Y te dieron el poder para hacerlo también. Para el tormento, para ese espíritu inmundo. En el nombre de Jesús, 70 veces 7, perdona. En el nombre de Jesús, para que seas libre, hermano, para que esta mesa sea el tribunal donde Jesús
Y el Espíritu Santo y el Padre cierra puertas de carceleros, de verdugos, y diga: él no va, no va. Él tiene derecho a ser sanado en el nombre de Jesús. Si hay algo que tú tienes contra tu hermano, búscalo y ponte cuentas con él, porque esto es la parte poderosa. Padre, presento a cada hermano para que participen de la mesa. Venga a ser parte de la mesa, pero ahora ya sabe a lo que viene. Y que Dios le dé la sanidad, que Dios le dé la libertad, que Dios le dé el derecho. Es tu sangre que me da vida. Oh, sí, Señor. Es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Venga a hacer memoria que fue perdonado, pero en ese momento usa el poder del perdón también. El sacrificio rey. Sea libre, cierre la puerta a todo verdugo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, entre en su faceta de sanidad al alma. Sacrificio de Dios, es tu sangre y es tu sangre que me limpia. Es tu sangre que me da vida. Pues tu sangre, Perdona ahora, hoy que tienes el pan y la copa en tus manos. Perdona a tus deudores, perdónalos y cierra la puerta al espíritu de tormento en el nombre de Jesús, y que se inaugure la faceta de sanidad interior al proceso donde cicatrizará esa herida en el nombre de Jesús. Y no solo cicatriza, sino que te hace olvidar. Te hará olvidar, te hará olvidar, te hará olvidar. Pues tu sangre tomó mi lugar en sacrificio más blanco que ¿Usted está consciente en este momento que es el momento místico donde en usted está el poder para quitarle el derecho al tormento? Ese espíritu de tormento no tiene derecho a estorbarlo. Por este momento sublime de saber su significado, de esa atmósfera de perdón que representa. Él me perdonó. Él me perdonó. Él te perdonó, hermano. Todo lo que hicimos nos perdonó.
Y aún nos da la oportunidad de pedir perdón a Él ahorita de algo que hemos hecho reciente. Esta es la atmósfera. Buscar su perdón otra vez. Yo sé que me perdonó mi vida pasada, pero hay cosas que quiero que me las perdone todavía. Lo que hiciste ayer, la semana anterior, los meses anteriores, el año pasado. Te las perdona. ¿Sí? Sí se las perdona, ¿verdad? Lo que usted ha hecho recientemente, sí se lo perdona. Esa es la atmósfera. Es una atmósfera de perdón, de misericordia de Dios. En esa atmósfera es donde nos dicen: perdona tú también. Perdona tú también. Y si tienes la oportunidad de pedir perdón a alguien que dañaste, hazlo también. Si tú tienes todavía los medios para pedir perdón, hazlo. Hazlo personal, busca. Si tienes los medios. Si no. Si no es saludable, no lo haga. Si no hay algo legal que diga, no, usted no se puede acercar, no lo hagas. Pero Dios te puede perdonar aquello que no puedes ir a pedir personalmente perdón, arrepentido. Pero tú lo puedes hacer ahorita, arrepintiéndote. Dios te perdona, pero perdona el que te hizo a ti. Lo hacemos. ¿Usted está consciente de eso? Yo sé que no es fácil, hermano. Y yo miro en los rostros de ustedes que hay indignación. Y tiene razón. Hay dolor. Y usted pensará que yo no lo entiendo. Sí lo entiendo, hermano, desde este panorama bíblico. Y lo respeto mucho, mucho. Lo respeto porque sé en algunos casos lo que han vivido. Pero no lo puedo como pastor alimentarle el odio. No puedo infundarle lo que va en contra de la palabra. Tengo que decirle: deja que Dios haga la justicia, pero tú perdona, porque eres tú el que te vas a sanar, te vas a liberar, en el nombre de Jesús. ¿Usted está consciente? Padre, en memoria del sacrificio de Cristo, comemos del pan. Ahí comiendo, declara: perdón a mis deudores. Dilo, te vas a sentir bien. Dilo: perdono a mis ofensores. Dilo, hermano, vas a tener paz en tu interior. Perdono a mis ofensores, a mis enemigos los perdono. Me perdono a mí mismo. Tengo que aceptar el perdón de las cosas que yo sé que hice que estaban malas. Y esta copa es un nuevo pacto en su sangre. Que el poder del perdón está también en su sangre. Recíbelo para que 70 veces 7 tú puedas decir perdón. Y que tu sanidad interior sea una realidad. Bebamos en el nombre del Señor. Levante sus manos y preparémonos a retornar a casa con la paz
Es imposible, imposible. pero es posible en el Señor. Aquello que parecía Amén. no tener salida. Cántelo con todo su corazón. Aquello que parecía Así es. ser mi muerte, mas Jesús Así es. cambió mi suerte. Soy un milagro. Así soy es el milagro que está sucediendo hoy. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salida, aquello que parecía ser mi muerte, mas Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Dilo con todo tu corazón. Aquello que parece Padre, imposible, enviamos a tus hijos de retorno a casa. aquello que Guárdalos en el hueco de tu mano. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Llévalos en paz. Que Dios los bendiga, hermanos. Váyase con la victoria de haber usado el poder para perdonar. En el nombre de Jesús.